Buenos días, hermanos. Me corresponde la reflexión en este día. Quisiera leer dos pasajes de la Escritura. El primero en Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y también en Filipenses 4, 8 dice así: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y reitero, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Oremos. Padre, te ruego, Señor, que me ayudes esta mañana para dar esta palabra a mis hermanos y bendícelos a ellos especialmente en todos sus quehaceres, en su vida diaria y especialmente en la comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo que quiero compartir esta mañana es algo que yo aprendí ligerito que me convertí. Siendo joven, menos de 20 años, 18 años, tenía cuando empecé a tener estas vivencias. Y creo que esta reflexión puede ayudar especialmente a la gente nueva de su célula, a sus discípulos, y Dios permita que sea útil para todos. Cuando yo recién estaba convertido, de repente me venían pensamientos muy malos, pensamientos a veces impuros, otras veces pensamientos depresivos, otras veces pensamientos de desánimo, y me costaba mucho detener los pensamientos. Era como que el diablo me tiraba un pensamiento y yo lo acogía y me entretenía en él el resto del día. Pero hubo una frase de Lutero que a mí me ayudó mucho, que se le atribuye a él, que dice: no podemos impedir que las aves vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero otra cosa es dejarlas que se posen y hagan nido. Entonces, este pensamiento me hizo buscar más al Señor y entender que yo estaba albergando pensamientos en mi mente y en mi corazón por mucho rato. Les pongo un ejemplo. Estaba en un culto y debido a que los cultos en la iglesia que yo me convertí no había una presencia muy manifiesta de Dios, una presencia que uno llegara a sentir, digamos. La mayoría de las veces no era así. Entonces yo a veces decía, estábamos orando y yo decía: ¿y Dios estará escuchando esto? ¿Y será realmente Dios verdadero? ¿Será real? ¿Estará acá? Y me venían pensamientos así, o estaremos hablando al aire. Y eso como que me atormentaba pensar eso y no sabía cómo detenerlo. Otra vez, estando en un mismo culto, de repente me ponía a imaginar a las personas y decía pensar que todas las mujeres y todos los hombres aquí tenemos un órgano sexual y estamos vestidos, pero ¿qué pasaría si todos estuviéramos desnudos? Imagínense unos pensamientos que uno no debería tener, mucho menos en un culto. Entonces, pero eran cultos quizás muy aburridos, ¿no? Entonces me ponía a pensar cosas así, pero otras veces eran pensamientos depresivos, de desánimo, de menoscabo, de desaliento. Recuerdo también una hermana de Jucum que era muy cercana a mi esposa y a mí y que fue a visitarnos un día a la casa, siendo ya nosotros pastores, y vino a conocer a mi hijo mayor, que había nacido hacía poquitos días. Entonces vino a ver la guagua y de paso me dijo: Pablo, sabes que quiero compartirte algo que el Señor me ha mostrado, que el desaliento es del diablo. El desaliento es del diablo. Y fue como una flecha en mi corazón, porque justo en ese momento, en esa pequeña iglesia que a mí me habían mandado a pastorear, yo le hacía mucho empeño,
pero no, la gente no llegaba poquita gente. Entonces yo me estaba desalentando, deprimiendo, hasta que entendí que el desaliento es del diablo. Y precisamente, como leímos en Filipenses 4:8, el Señor quiere que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Entonces empezó a brillar la luz en mi mente y en este sentido, y empecé a entender que yo debía resistir al diablo. Cuando el diablo viniera con esos pensamientos, yo debía resistirlo, reprenderlo, no permitir que el enemigo se quedara ahí y yo agarrar ese pensamiento. Y como lo dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces el Señor me fue dando entendimiento y vi que Jesús resistió al diablo con la palabra de Dios. Cuando el enemigo vino para tentarlo en el desierto, él lo resistió y resistió la tentación cada vez con la palabra de Dios. Y me di cuenta que mientras más yo me llenaba de la palabra del Señor, más fácil me era detectar un pensamiento que no era de Dios, y yo podía entonces reprenderlo, echarlo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. También entendí el tremendo poder que tienen el nombre de Jesús y la sangre de Cristo. Entonces yo empecé, cuando venía un pensamiento así, yo decía: te resisto, Satanás, la sangre de Cristo te ordena, en el nombre de Jesús, tú tienes que irte de mi mente. Y eso me resultaba un pensamiento que era como martillante en la mente. Cuando empezaba a cubrirme con la sangre de Cristo y a reprenderlo en el nombre de Jesús, el pensamiento se iba, lo mandaba a callarse y se iba, gloria a Dios. También llegué hasta entender esto, que si yo hacía lo contrario a lo que Satanás quería, él ya no me iba a poder lanzar tal o cual pensamiento. Entonces, por ejemplo, me venía un mal pensamiento y yo decía: Satanás, cada vez que me lances este pensamiento, va a ser la orden que yo recibo para ponerme a orar por tal y tal persona. Y entonces, cuando me llegaba a venir ese pensamiento malo, inmediatamente yo decía: Señor, me pongo a orar por esta persona que está aquí, que está allá, que tiene este problema, por este hermano, esta señorita, este joven. Y el pensamiento se iba y ya no volvía más, porque al diablo no le convenía tirarme ese pensamiento malo o depresivo o de desánimo o sucio. Si yo, cuando venía ese pensamiento, yo oraba, porque el diablo no quiere que uno ore. Entonces concluyo que hay un gran paso que uno da como cristiano nuevo convertido, cuando uno aprende a resistir al diablo y a sus pensamientos sucios, o de menoscabo, o de derrota, o de desaliento, o de desánimo, o de depresión. Lo resistimos con la palabra de Dios que le citamos. El diablo dice una cosa, pero nosotros citamos lo contrario que dice la palabra. No puedes, no vales, no sirves. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como un ejemplo, lo resistimos cuando citamos la sangre de Cristo y el nombre de Jesús, que tienen poder. Te resisto, Satanás, y el pensamiento se va a ir. Espero que esto le sea de utilidad a alguien en este día. Gracias, hermanos, por escucharme. Que Dios los bendiga.